¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un bonito fin de semana. En este tiempo que estamos reflexionando un poco en la palabra de Dios y con respecto a todo lo que significa este fin de semana, jueves, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, tengo un mensaje corto para ti y espero que junto conmigo, podamos reflexionar en la palabra de Dios. Quiero leerte solamente un versículo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. El apóstol Pablo le dice a la iglesia allá en Corintio: mas ahora Cristo ha resucitado. Lo voy a leer otra vez. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El título de esta enseñanza se llama Ha resucitado. Justo lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Cristo ha resucitado. ¿O no lo crees? Cristo ha resucitado. La resurrección para la iglesia cristiana, para el creyente, para el cristiano, es la base de nuestra fe. Cuando vemos en el libro de Hechos que el apóstol Pedro o el apóstol Pablo predicaban, daban sus sermones, nunca faltaba la resurrección. Es más, discutían con aquellos grupos de judíos que no creían en la resurrección. Uno de ellos eran los saduceos. No creían en la resurrección, pero la base de los sermones, la base de las prédicas, de las enseñanzas, estaba basada justamente en eso, en la resurrección. Y es nuestro pilar de fe. Sin resurrección no habría perdón de pecados. Sin resurrección, la fe cristiana viene a ser la más miserable de todas. Sin resurrección, como diría el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Y algunos quieren probar científicamente la resurrección, pero es algo que no se puede probar de manera científica, pero sí se puede probar de manera histórica. La prueba científica requiere de hechos que son repetibles, pero la prueba histórica requiere de hechos que no son repetibles. Pero hay testimonios, están los evangelios. En el mismo capítulo 15 de la primera carta de Corintios vamos a ver más adelante que Jesús resucitado se le aparece a Pedro, después se le aparece a los 12, después a 500 personas. O sea, hay testimonios cercanos a la muerte de Jesús, o sea, ni siquiera tan lejanos, sino cercanos a la muerte de Jesús, que dan evidencia de que Jesús resucitó. Y lo más importante de todo, la tumba vacía. La tumba vacía es una gran evidencia de que Cristo ha resucitado. Pero ante esto, ante la resurrección, hubieron muchas posturas, muchas posiciones de diferentes grupos. Y eso es lo que quiero que tú y yo aprendamos el día de hoy. ¿Cuáles fueron esas reacciones o esas posturas de los diferentes grupos? En primer lugar, la postura de los judíos o de los grupos religiosos judíos. Dice el libro de Mateo, capítulo 27, del verso 62 al 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Miren que de manera irónica podemos ver de que los judíos o los grupos religiosos judíos, los principales sacerdotes, los fariseos, tenían más o creían más en la promesa de la resurrección que los propios discípulos de Jesús. Ellos sospechaban, al menos tenían la idea de que Jesús iba a resucitar. Sus discípulos, vamos a ver más adelante, que huyeron, pero ellos tenían esa idea y ellos estaban convencidos de que Jesús estaba muerto, porque en el pasaje que hemos leído hay una parte diciendo que viviendo aún, después de 3 días resucitaré, viviendo aún. Quiere decir que ahora ya no vive. Es lo que ellos decían a Pilato. Ellos estaban convencidos de que Jesús estaba muerto y no creían en ninguna otra teoría de que Jesús se había desmayado en la cruz, ¿no? Y que sus discípulos después lo hicieron reaccionar, o los que lo
lo recogieron de la cruz, lo hicieron reaccionar y Jesús vivió, por eso la tumba ahora está vacía. A esto se le conoce como la teoría del desvanecimiento. Hay algunos que sostienen que Jesús no murió en la cruz, sino que se desmayó y por lo tanto no resucitó, sino que como nunca murió, se presentó vivo después. Encontré una carta cómica de una revista cristiana que evalúa la doctrina o esta teoría del desvanecimiento de la siguiente manera. Dice la carta de manera irónica lo siguiente: querido Eutico, nuestro predicador dijo en la Pascua que Jesús simplemente se desmayó en la cruz y que los discípulos lo cuidaron hasta que se recuperó. ¿Qué piensas tú? Atentamente, desconcertado. Y desconcertado le responde a Eutico de la siguiente manera: Eutico le responde a desconcertado de la siguiente manera: querido desconcertado, golpea a tu predicador con un látigo de 9 colas con 39 golpes pesados. Clávalo a una cruz, cuélgalo en el sol por 6 horas, atraviesa con una espada su corazón, déjalo embalsamado, ponlo en una tumba sin oxígeno por 36 horas y ve qué sucede. Atentamente, Eutico. Decir que Jesús se desmayó con todo lo que pasó con Jesús, después que fue arrestado, los golpearon, la corona de espinas, los latigazos, la espada atravesando su corazón, todas esas cosas, y decir que se desmayó, sería tonto pensar de esa manera, ¿no? Entonces la posición de los judíos era de que Jesús no ha resucitado, pero sus discípulos van a venir a robarse el cuerpo para decir que ha resucitado. Digamos que así sea, pues sería una coartada que muy pronto caería en descubierto, porque ¿qué podría mantener un cuerpo muerto por tantos días? Alguien tendría que ver alguna vez ese cuerpo. O sea que esa posición, ese pensamiento, caería con el paso del tiempo. Nosotros estamos convencidos de que Jesús murió y que resucitó. Pero esa es la postura de los judíos. ¿Cuál era la postura de los romanos? Ahí seguido, en el mismo libro de Mateo, capítulo 27, en el versículo 65 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto muestra la debilidad de Pilato al hacerle caso a los sacerdotes judíos y a los fariseos. Había una debilidad, una personalidad un poco rara, la de Pilato. Primero cediendo ante la presión de la gente para crucificar a Jesús, y ahora cediendo ante la presión de las autoridades religiosas judías para poner guardias con la sospecha de que uno de los discípulos o varios discípulos de Jesús iban a ir a robarse el cuerpo y decir luego de que había resucitado porque la tumba estaba vacía. Pero la reacción de Pilato de poner guardias, una piedra y sellar la piedra tiene varios significados. En primer lugar, hay un obstáculo material que es la piedra. Era una piedra inmensa que un solo hombre no podría moverla. Tendrían que venir varios hombres para mover esa piedra. Y esa piedra inmensa tapaba la entrada de la tumba. O sea, había un problema, era una piedra inmensa. Aparte dice que había un sello. Y el sello era un símbolo de la autoridad romana. Imagínense la piedra tapando la tumba, la entrada de la tumba. El sello era una soga que desde este lugar hasta este borde de la entrada de la tumba cubría todo el largo de la, o digamos, todo el largo de la piedra, ¿no? Y en el medio tenía una cera que pegaba la cuerda contra la piedra. Eso significaba de que ninguna persona podía entrar a la tumba porque antes tenía que mover la piedra y al mover la piedra, la soga con la cera que estaba pegada a la piedra se iba a desprender. Y romper esa cera, quitar esa cera, era ir contra la autoridad romana. Entonces había un problema y ahí había que respetar. Además, había puesto guardias, o sea que había un obstáculo de fuerza humana.
Habían guardias que lo único que le importaba era que eso no se abriera. No le importaba a Jesús, no le importaban los judíos, lo único sagrado para ellos era aquel sello romano. Pero ¿saben qué, chicos? Ninguno de esos obstáculos, ni la piedra, ni el sello, ni los guardias, fueron obstáculos para que Jesús resucitara, para que se resistiera a que no hubiera una resurrección. Hubo una resurrección. Esto, todas estas cosas, el guardia o los guardias, el sello y la piedra, no hace que la resurrección de Jesús sea mucho más evidente, porque no había por dónde salir, ni había por dónde entrar para robarse el cuerpo. Sin embargo, la tumba estaba vacía. Una tercera postura es la de los apóstoles. Hemos visto la posición de los judíos, que era de que iban a venir a robarse el cuerpo de Jesús. La posición de Roma, que era poner todos los obstáculos necesarios para que nadie entrara ni nadie saliera de la tumba. Ahora vemos la posición o la postura de los apóstoles. ¿Cuál fue la postura de ellos? Huir. Huir. Con las justas Pedro se acercó hasta donde iban a juzgar a Jesús y lo negó 3 veces. Y por un rato vemos a Juan al pie de la cruz, pero después no vemos a ninguno. Tanto así que quienes entierran a Jesús no fue ninguno de sus discípulos o ninguno de sus apóstoles, sino fue otra persona, entre ellos Nicodemo. Entonces la postura de los apóstoles era huir. Estaban lejos y asustados y se habían incluso olvidado de las palabras que Jesús había dicho que él iba a resucitar. Hay otra posición también, otra postura, la de las mujeres que van con todos los perfumes para ungir a Jesús. Dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1, que en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres vinieron a completar lo que no se pudo haber hecho un día antes, cuando sepultaron a Jesús, porque ya se estaba acercando el día de reposo. Simplemente lo embalsamaron y lo pusieron a Jesús en la tumba. Pero ellos vinieron a llevar todas estas especies aromáticas que habían preparado para ungir a Jesús. Pero al llegar ahí, se dieron cuenta de que la puerta estaba abierta, de que había unos ángeles que decían que Cristo había resucitado. Estas mujeres, ¿no?, que aman al Señor, no les importó la tristeza y seguramente había mucha tristeza en su corazón, pero fueron a servir al Señor. Pero ni tanto los judíos o las autoridades judías, ni los romanos, ni los apóstoles, ni aún estas mujeres estaban convencidos de la resurrección de Jesús. Tuvieron diferentes reacciones, ¿no? Pero esa es la posición de estos grupos. ¿Cuál es la posición o la postura del mundo actual ante la resurrección? ¿Lo celebramos? Sí. ¿Y cómo lo celebramos? Ya hay un grupo que está saliendo hacia el sur, a las playas del sur. ¿Y qué están llevando dentro de sus caravanas de autos? Vemos que llevan carne para sus parrillas, seguro. Están llevando hielo y demasiado licor. Y una carpa para hacer las cosas que no deberían hacer. Lejos de la familia, lejos de la iglesia, lejos de todo el mundo. Para vivir bajo sus pasiones desenfrenadas, celebrando así la muerte y resurrección de Cristo. Algunos un poco más religiosos comerán solamente pescado este jueves y este Viernes Santo. Y dice que no comen carne porque van a comer la carne de Cristo. Algunos hemos crecido, yo he crecido de esa manera. Mis padres celebraban en Semana Santa justamente de esta manera, con pescado, prohibido comer carne. El mundo actual celebra con fiestas, celebra drogándose, celebra llevándose por las bajas pasiones sexuales, se llevan por el alcohol y se van y hacen una perdición en Semana Santa celebrando la resurrección de Jesús. Pero ¿cuál es nuestra postura frente a la resurrección? Mi postura y mi postura. Tú como joven,
¿Cómo reaccionas ante la resurrección? ¿Será tal vez como lo celebra el mundo? ¿Será como aquellos judíos que piensan que Jesús se desmayó y que se puede levantar y se levantó en un momento indicado, o que iban a venir alguien a robarse el cuerpo de Jesús, o de repente como los romanos poniendo una serie de obstáculos para impedir que alguien entre a robar el cuerpo de Jesús, indicando así que hubo resurrección? ¿Qué es lo que crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿Crees realmente que Jesús murió y que el tercer día, como Él lo dijo, resucitó? Si así lo es, entonces crees también en la salvación. Si crees en la resurrección, tu fe no es vana. Crees entonces en la libertad que te da Cristo Jesús. Y crees también que un día, juntos tú y yo, estaremos ante Él, en su presencia, y nos gozaremos por haber creído de que ese plan perfecto que Dios diseñó desde que el hombre falló, desde que el hombre cayó, hoy lo hemos cumplido en nuestras vidas, a través de que nosotros hemos creído de que Jesús fue a la cruz, de que murió, pero que al tercer día resucitó y que ascendió a los cielos, para que hoy podamos gozar de la libertad, podamos gozar de la vida eterna y de todas las promesas que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Queridos jóvenes, que Dios te bendiga. Yo quiero que tú sigas reflexionando sobre esto, que sigas pensando y meditando en la resurrección de Jesús. Él no fue a la cruz porque simplemente lo quiso hacer. Él fue y dio su vida para que tú y yo seamos libres y libres del pecado. Que Dios les bendiga.